Bien, amigas, amigos, seguimos con más, son las 8:10 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el analista político Indira Urbanesca a propósito de un poco lo que está pasando en Venezuela y sobre todo porque pues ella ha trabajado mucho con todo el manejo de las negociaciones que habría entre el régimen de Nicolás Maduro y el equipo de la oposición, el grupo que pues lidera la Asamblea Nacional de 2015, elegida en 2015. Indira, primero que nada, gracias por permitirme conversar contigo. Primero que nada, quisiera escuchar tu punto de vista acerca de si realmente ya esta negociación, esta mesa, no sé cómo llamarlo, acuerdo, conversaciones, se van a dar. Ayer Jorge Rodríguez manifestaba que efectivamente que ellos no se iban a sentar con la oposición, no iba a acudir a ninguna mesa de diálogo ni negociación con esta oposición. Es decir, se acabó o murió antes de nacer. Buen día. Gracias por la invitación, Sergio. Siempre es un gusto estar contigo. Pues hemos vuelto al punto cero, lamentablemente, ¿no? Y digo lamentable porque vamos a hacer primero un previo a esto. Tenemos que recordarle a quienes nos escuchan, Sergio, que la vía de la negociación quizás no es lo que tú, lo que yo, lo que muchos queremos, porque quizás todavía tenemos esa herida abierta de todos los procesos anteriores, ¿no? Pero lamentablemente la comunidad internacional ha puesto esto sobre la mesa y definitivamente ya no vamos a tener ningún apoyo o todo lo que se creía que iban a venir los marcianos a ayudarnos. Y esta es la ruta que hay. No es la que defiende Indira o la que defiende Sergio, fue la ruta que colocó la comunidad internacional sobre la mesa. Partiendo de ese principio, pues bueno, no nos ha quedado de otra que tratar de empujar a que se dé de verdad ese diálogo, pero que también sea un diálogo equilibrado, transparente y que no sea nuevamente una pérdida de tiempo o un espacio para ganar oxígeno para ambos sectores, ¿no? Porque claro, tanto oposición como oficialismo están bien desgastados. Y la gente en el medio, pues con sus necesidades, que todavía ni siquiera logramos resolver el problema de las vacunas, solo por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con lo de ayer? Lo de ayer nos lleva otra vez a un punto cero, porque estamos viendo primero a una serie de acusaciones y una cantidad de delitos que se señalan contra incluso personas como Freddy Guevara, que puede que sea de nuestro agrado o no, pero es una persona que estaba defendiendo el espacio del diálogo. Entonces imagínate tú, se lo llevan preso y ahora cómo sale ahora Freddy Guevara o cómo sale este partido Voluntad Popular, porque casi todas las acusaciones han sido contra integrantes del partido Voluntad Popular. Entonces, ¿cómo quedaría este partido y los integrantes de este partido defendiendo de verdad un proceso de diálogo, un proceso de negociación? Pues cuando casualmente en este momento en el que se intenta construir el espacio, pues aparecen todos estos señalamientos, ¿no? Yo lo decía antes de ayer en una entrevista con Vladimir Villegas, vámonos al escenario donde efectivamente Jorge Rodríguez esté diciendo la verdad y todo sea cierto y todos esos señalamientos son correctos. En ese escenario quiere decir que los cuerpos de inteligencia del Estado venezolano no habían detectado esto. Esto no es algo que se pudo haber construido en una semana. Exacto, o sea, la cantidad de armamento que esta gente tiene en la cota y en todos los sitios donde han ido llegando, no es algo que llega ahí en 2 días, en 3 días. Entonces, si esto tenía mucho más tiempo, qué casualidad que aparecen las acusaciones y que de alguna forma esto se destapa en el momento en el que está la Comisión de la Unión Europea en Venezuela evaluando la posibilidad de la observación internacional y en el momento en el que se está tratando de empujar el diálogo y la negociación. Ya que tocas el tema de esta Comisión de la Unión Europea que está en Venezuela, está viendo todo lo que está pasando Correcto. Con esta banda del Coqui, o lo que ocurrió el fin de semana anterior, la detención y desaparición, porque no sabemos todavía dónde está Freddy Guevara, aunque dice que está detenido, supuestamente en el helicoide, pero nadie lo ha visto. Con todo esto, a ver, ¿qué impresión puede llevarse la misión europea? Yo te digo, o sea, yo como si fuera representante de esa misión, digo, aquí no hay condiciones no de elecciones, aquí no hay condiciones de vida. Correcto. Bueno, fíjate que sí, de hecho yo lo tuiteaba, yo decía, qué pena con la visita. O sea, olvídate de que todo lo que está ocurriendo en este momento va a estar de alguna forma reseñado en ese informe. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de evaluar condiciones técnicas, claro, también hay que evaluar condiciones políticas, condiciones Correcto. Que tienen que ver
con los derechos y las libertades civiles y políticas del país. O sea, ir a votar o buscar garantías para un proceso de votación no es solamente que la maquinita funcione y que el rep esté depurado. Se trata de que las personas en su libre ejercicio puedan postularse, puedan tener seguridad de que puedan hacer las campañas sin necesidad de que los organismos de seguridad del Estado estén sobre ellos. O sea, aquí hay una cantidad de condiciones que sobrepasan lo técnico, Sergio, y estoy convencida de que la Unión Europea de verdad se va a llevar esto en su informe y de verdad yo creo que esto abre un nuevo escenario. Yo no estoy convencida ahorita de cuál va a ser el resultado. Igual yo decía ayer, bueno, mira, Borrell, no dejemos solo a los venezolanos en esto, porque al final del día, ¿qué otra opción tenemos? Porque quien está diciendo que tienen que entenderse y que había elecciones de la comunidad internacional. Tú hablas de Borrell y de la comunidad europea, de la Unión Europea, o a ver, o sea, el mundo no se está dando cuenta de lo que realmente pasa en Venezuela. O sea, se tapan los ojos, Indira, ante todo esto. Mira, la comunidad internacional está sufriendo un desgaste con el tema Venezuela, Sergio, esa es la realidad. Está cansado, o sea, del sí, tema Venezuela. Sí, eso hay que asumirlo y hay que decirlo sin complejo, ¿no? Digamos que aquí ha habido culpa de algunos actores políticos que no supieron manejar bien y aprovechar, capitalizar el momento en el que el tema Venezuela estaba en el tope y en el que 60 países, más de 60 países del mundo estaban diciendo, Venezuela, aquí estamos, ¿no? Ese momentum se desaprovechó. Hoy en día, pues la pandemia también trae las propias complicaciones a todos estos países. Y digamos que los países de la región, fíjate, porque pudiéramos preguntarnos hoy, ¿dónde está el Grupo de Lima, por ejemplo? ¿Dónde están muchos de los países y de las agrupaciones que estaban apoyando a Venezuela hace 2 años atrás? Hoy no aparecen en este contexto. Entonces, digamos que lo que hay es un agotamiento y fíjate que cuando la Unión Europea o cuando el mismo Estados Unidos te dice, mira, definitivamente tienen que sentarse ustedes a resolver su situación entre venezolanos. ¿Qué te están diciendo? Están diciendo, mira, hermano, nosotros nos cansamos de esto. O sea, vale, nosotros vamos a tratar de ayudar en lo que podamos, pero ya no nos vamos a meter con manos y con pies como estábamos al principio. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Te consulto, Indira, conversamos con la analista política Indira Urbaneja. En el día, hace unos 2 días, Nicolás Maduro decía que la única forma de que él se asentara es con el levantamiento de todas las sanciones. Punto número 1, eso no va a ocurrir. 2, el reconocimiento de todos los poderes públicos del Estado por parte de las mismas fuerzas políticas del país. Es poco probable que eso ocurra, porque en principio, pues la oposición o gran parte de la oposición considera que Nicolás Maduro es un usurpador de funciones. En síntesis, Indira, Nicolás Maduro pone estas condiciones: apresa a Guevara y persigue a otros líderes políticos en Venezuela. ¿Se puede negociar así, en esas condiciones? Mira, por eso te dije que volvimos al punto cero. Yo Claro. que soy una defensora además de la negociación y lo sabes, yo misma hoy digo, ya va, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo en lo personal inclusive como venezolana, más allá de como analista, como venezolana digo, pero ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo tú te sientas? Primero, las peticiones que están haciendo son para no sentarse. Exactamente. Porque yo tampoco puedo ir a negociar contigo poniéndote unas condiciones muy aquí arriba. Además, no las necesita por el mismo desgaste que hay entre los dos actores. Ahora, fíjate, tanto Guaidó necesita la negociación, pero ellos también, porque al punto y final es... Eso te iba a preguntar, pero ¿cómo ellos dicen todo esto? Es como para decir, no quiero ninguna negociación. Ayer lo dijo Jorge Rodríguez, no voy a sentarme, no nos vamos a sentar. Guaidó insiste en el acuerdo, en lo que él llama el acuerdo, la negociación. Entonces, primero, ¿realmente provoca, por decirlo de alguna forma, sentarse a hablar en estas condiciones? No, en las condiciones actuales no. Yo creo que tanto la comunidad internacional como todos los actores de oposición, incluyendo a Capriles, Stanley, toda la gente que está empujando temas de negociación, debería de llamar a una reunión al gobierno y decirle, bueno, ¿qué hacemos? Le terminamos de dar la patada a la mesa para ver entonces qué otro escenario abrimos nosotros para seguir empujando el cambio de Venezuela, o realmente recuperamos la iniciativa de diálogo. Como está la situación hoy, yo creo que no hay ambiente. Yo creo que no solo no hay ambiente, sino que no hay condiciones. Ojo, esto no quiere decir que vamos a suponer que los hechos que Jorge Rodríguez esté señalando sean ciertos o no. El problema es que tú estás en medio de un proceso, y cuando tú estás en medio de un proceso,
volviendo al escenario donde él esté diciendo la verdad, no es la forma en la que lo expones, porque entonces estás llevándote a la gente con quien tú te ibas a sentar. Entonces la mesa se quedó sola. Claro. Si la negociación era entre Guaidó y Nicolás Maduro, la mesa se quedó sola, porque ya evidentemente ese sector no se va a sentar. Es más, ya obtuviste el repudio a la situación por parte del vocero del Departamento de Estado. O sea, ya Estados Unidos te está diciendo, mira, esto no es lo que estábamos pidiendo. Esto no es lo que estábamos planteando, o sea, es un contrasentido pretender hablar de negociación en el momento en el que tú estás apresando a esta gente. Esto no quiere decir que Freddy Guevara, o yo no estoy diciendo que Freddy Guevara sea inocente o no, yo lo que estoy diciendo es todas las implicaciones en la forma en la que ellos están haciendo las cosas que esto está trayendo. Definitivamente, la mesa para mí volvimos al punto cero. O sea, yo creo que hoy no hay mesa. Hoy hasta ahora... Yo diría no cero, yo diría que menos que cero, porque al final aquí no va a pasar más allá, bueno, no sé, o sea, qué puede ocurrir como para que se vuelvan, si es que realmente estaban ya sentados, Indira, que es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Sí hubo algún tipo de conversación directa entre unos y otros actores? Sí las hay. Es más, te puedo decir porque lo he consultado incluso con fuentes del alto gobierno y ellos siempre me han dicho que el hilo de conversación nunca se ha cortado, de hecho. Que lo que pasa es que no se asume públicamente por el tema de los costos políticos, pero siempre ha habido un emisario de por medio y siempre ha habido intercambio de información. Dentro de esos emisarios está el propio Jorge Rodríguez, que es el que da todo. Correcto, él ha sido un operador político importante. O sea, sabemos que... O sea, que en esa mesa Jorge, estaban a mí me sentados extraña. quizás Rodríguez y Guevara, y entonces aquí hubo... Mira, es que a mí me extraña muchísimo la actitud de Jorge Rodríguez ayer. Y la gente dirá, no, ojo, no estoy saliendo a defenderlo, pero él siempre ha sido muy inteligente y muy táctico en su lenguaje. Y el lenguaje del Jorge que yo vi ayer no es el del Jorge que siempre sale bien comedido, bien estructurado, a decir lo que tenga que decir. Ayer más bien insultaba, utilizó palabras como tonto, bobo, el gordo, cosas así y más. Sí. Entonces, a mí me extraña porque más bien si ha habido alguien de parte del oficialismo que ha empujado espacios para reunirse, para conversar, ha sido él. Entonces esto pudiera decir, Sergio, me abre a mí, esto es una suposición mía, de que pudiera estar existiendo un empuje dentro de las fuerzas radicales del chavismo, que están diciendo, ya va, estamos muy rápido con esto del diálogo, prendemos las cosas aquí, tampoco la negociación pasa así tan fácil, nosotros necesitamos negociar, más no estamos desesperados. ¿Y quiénes son esos radicales dentro del chavismo que están pensando de esa forma? Yo no te voy a poner nombres en la mesa para no entrar en conflicto, pero todos sabemos que, bueno, que aquí hay un sector, como lo hay en los dos lados, ¿no? Porque recordemos que en el mosaico opositor también hay radicales que se oponen y que no están contentos con esto. Dentro del chavismo ocurre lo mismo, hay sectores que dicen, mire, además tiene un costo, y esto sí me lo contaba alguien del gobierno, ¿no? El costo político para la base chavista de decir vamos a negociar con Guaidó cuando han dicho que Guaidó, bueno, hay que meterlo preso, que usurpó la presidencia interina y todo esto, le cuesta muchísimo explicarle eso a la base chavista. Yo, por ejemplo, incluso lo tuiteé en algún momento, no veo cómo le explica el oficialismo a la base chavista, por ejemplo, una amnistía con Leopoldo López, después de todo lo que has dicho de Leopoldo López. O sea, incluso te voy a poner un ejemplo para ser más equilibrada. Ambos sectores se entramparon en sus narrativas. Por ejemplo, Olivares, el diputado de la oposición que regresó no hace mucho aquí a Venezuela, él se fue huyendo de una dictadura, entonces vuelves a la misma dictadura. Eso es un contrasentido, estás entrampado en tu narrativa. Y del lado del oficialismo también se entramparon en la narrativa, bueno, de Guaidó el golpista, de Leopoldo el golpista. Entonces la base chavista dice, entonces si Guaidó es golpista, Leopoldo es golpista, ¿cómo tú negocias y le das amnistías a los golpistas? Están entrampados los dos en su narrativa y están los dos entrampados en su juego. Pero aquí quien sale ganando, Indira, definitivamente es el régimen de Maduro. Es el que sale ganando en todo esto porque al final, efectivamente, bueno, la mesa se rompe, se termina de caer, la que nunca, me parece que esa mesa nunca tuvo ninguna pata como tal bien, pero se termina de caer esa mesa. Y pierde más la oposición, tiene
dirigentes presos o desaparecidos, perseguidos, y ahí pues resulta pues más victorioso por lo que puede verse el régimen de Maduro, que va a continuar con su proceso electoral, sea o no reconocido por la Unión Europea. Acuérdate que el oficialismo es especialista en la guerra de desgaste. Entonces sabe aprovechar y medir muy bien los tiempos, que a diferencia de la oposición, nunca ha tenido un plan estratégico ni un estratega de cabeza moviendo las piezas. Y por eso, esa es la gran respuesta de por qué la oposición, teniendo recursos, teniendo apoyo, no logra cumplir con sus fines. En el caso del oficialismo, que subestimaban siempre a Maduro, que han subestimado siempre al chavismo, juegan con inteligencia para su propio juego, para lo que tú quieras, pero juegan con la inteligencia a favor de ellos. Entonces, fíjate que Maduro hoy se encuentra en un punto, en un momento político estable, él no está desesperado porque tiene el control del país. Hay sectores de oposición que sí están validando y respaldando el proceso del 21 de noviembre. Entonces, él, o sea, no hay un costo elevado para lo que está sucediendo ahorita. Entonces, como no hay un costo elevado, yo continúo con mi plan. Además, que todas estas pruebas que ellos dicen tener, lo que van a hacer es usarla ahora y mostrársela a la comunidad internacional. Viene el proceso de victimización, mírame yo a mí que quería hablar con esta gente, mientras que esta gente quería incendiarme la ciudad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver ahora en qué termina esto. Lo único que puede salvar es que la comunidad internacional agarre y le diga al oficialismo, mira, no importa si esta gente era mercenaria o no, y si querían crear un caos en Caracas o no, tienes que sentarte a negociar. Porque más bien podría venir una contrarrespuesta de endurecimiento. Fíjate que esto también ocurre en la semana en la que OFAC decide flexibilizar una de las sanciones que tiene que ver directamente con el negocio de PDVSA. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a hacer los Estados Unidos con respecto a esto? Porque al final del día todo muere en Estados Unidos, y lo sabemos, porque al final del día lo que el gobierno busca es una flexibilización y levantamiento de sanciones, y eso solo depende del gobierno norteamericano. Sí, bueno, claro, depende del gobierno de Estados Unidos, y al final siento que el gobierno de Estados Unidos ya no le presta atención, como bien comentabas al principio, sí, a todo lo que está pasando en Venezuela. Ahorita además tiene otras prioridades. Correcto. Y bueno, ha venido este tema en Cuba, que inevitablemente pues logra una mayor, digamos, capta más lo que está pasando, o sea, importa más, ¿no? Quizás. Y te comparto algo, Sergio. Yo me recuerdo que en diciembre, hablando con dos altos funcionarios del gobierno norteamericano, yo les decía, denme un consejo, denme una luz, ¿qué creen ustedes? Y me dicen, no permitan que la comunidad internacional se canse de su problema, porque ustedes van a pasar a ser un país más como los de África, un país más como los de estos que tienen años en conflicto, y la comunidad internacional se cansa porque hay dinámicas internas que te obligan a ocuparte de tu país, de tu sociedad, de tu gente, y no de lo que está pasando fuera de las fronteras. Y lamentablemente, pues esa profecía, ese consejo que me daban en diciembre, hoy vemos que se está haciendo realidad. Pudiera, ya para finalizar, Indira, pudiera cambiar todo, o tal vez todo esto parece enfilarse a lo que pudiera ocurrir en la Corte Penal Internacional, que debe tomar una decisión antes del 23 de julio? Mira, depende. Ok, voy con lo de la Corte. Con lo de la Corte, acuérdate que eso sería una condena penal, moral, pero acuérdate que ella no tiene ese poder de venir aquí a Venezuela y meter presión. Claro que no. Entonces, claro que no, pero igualmente es un golpe duro o representativo. Claro, va a ser un golpe, por eso te digo un golpe moral, y ahí los países y la comunidad internacional tiene que determinar nuevamente cuál va a ser su rol frente a este nuevo escenario. Yo pondría lo de la Corte en un segundo nivel, porque yo sigo poniendo en primer nivel la presión que pueda ejercer Estados Unidos con respecto al tema sanciones. Yo creo que es lo único que podría realmente llevar al oficialismo a repensar el escenario de hoy y tratar de entonces ver cómo reencamina lo que ha sucedido esta semana y cómo vuelve a poner la carta de la negociación sobre la mesa. O sea, para mí sigue estando en primer lugar las acciones que puedan tomar Estados Unidos con temas sanciones, porque sé que es lo único que le preocupa al oficialismo, ¿me entiendes? O sea, no por otro tema, no porque yo esté esperando que Estados Unidos nos resuelva los problemas, sino porque entiendo que las sanciones es lo que a ellos les preocupa. Y en segundo lugar, pues lo que pueda suceder con la Corte Penal Internacional obviamente va a reconfigurar el panorama. Pero en primer lugar sigue estando lo que Estados Unidos decida con las sanciones. Gracias, Indira, por este contacto en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo y seguimos conversando.
A ti, Feliz querido, día. un abrazo grande. Gracias, chao. Gracias. Una pausa y ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada